Nos encontramos acá nuevamente en el cuarto capítulo de la serie sobre la historia geológica y paleontológica de la Patagonia a lo largo de unos 400 millones de años. En los primeros programas hemos visto cómo la fisonomía del planeta cambió con ejemplos registrados en Patagonia, provocado por los movimientos de las masas continentales y extraordinarias convulsiones volcánicas. También hemos visto cómo los organismos se fueron desarrollando a lo largo de los millones de años para conformar la extraordinaria fauna de dinosaurios y otros animales ya extinguidos que poblaron esta región cuando su clima era mucho más benigno. A lo largo de este cuarto programa, veremos cómo los movimientos de las masas continentales terminaron por desintegrar completamente al supercontinente Pangea. Y cómo los dinosaurios alcanzaron tamaños sorprendentes a lo largo del tercer y último periodo de la era mesozoica, el periodo Cretácico. Como hemos visto en el capítulo anterior, se ha deducido que el clima en Patagonia era cálido, húmedo y hasta tropical. Claro que hoy en día gran parte de la Patagonia es un desierto, como acá, por ejemplo, a orillas del río Chubut Medio, en que la erosión ha dejado al descubierto estas capas sedimentarias muy características del Cretácico en la Patagonia. Antes de finalizar el periodo Jurásico, el mar se retiró de la cuenca neuquina y se depositaron centenares de metros de sedimentos rojos y verdes continentales, y la geografía de toda América del Sur cambió drásticamente. Durante el periodo Cretácico se produjeron repetidas transgresiones y regresiones del océano sobre los continentes, aunque aquí en la Patagonia mediterránea hubo relativa calma. Estas formaciones cretácicas tan características, con sus estratos paralelos, nos muestran una relativa tranquilidad durante el Cretácico temprano. Estas capas se hallan distribuidas desde el norte de la Patagonia hasta el macizo del Deseado. Corresponde a una cuenca sedimentaria que se formó ante un régimen extensional, donde sus estratos se fueron hundiendo lentamente, lo que permitió preservar su rica fauna y la variada vegetación que se desarrolló en este periodo. La vida durante el Cretácico tuvo una diversidad sin precedentes. Y al final de este periodo hubo una extinción de varios grandes grupos de animales por razones aún desconocidas. Durante el Cretácico se mantuvo la gran separación geográfica entre los dos supercontinentes, el de la Eurasia en el norte y el de Gondwana en el sur. Ese aislamiento se habría producido en el Jurásico Medio al separarse la Eurasia del Gondwana, habiendo avanzado el mar de Tetis hacia el oeste hasta conectarse con el Océano Pacífico. Al aislarse estas dos enormes masas continentales, sus faunas tomaron rumbos evolutivos distintos, de modo que con el pasar de los millones de años, los animales de la Eurasia resultaron ser muy distintos a los de Gondwana. Los descubrimientos recientes de Patagonia nos han permitido reconocer esta evolución diferencial. Así, en la Eurasia fueron los ornitisquios que desarrollaron una variedad grande de tipos adaptativos dentro del reino de los herbívoros. En cambio, en Gondwana, especialmente en Patagonia, se ha documentado que los grandes herbívoros estaban representados por los saurópodos, de estirpe muy distinta a los herbívoros del hemisferio norte. Los saurópodos eran animales gigantescos, pesados y voluminosos, con cuellos largos para poder alcanzar la comida, sea en el suelo, en los charcos de agua o en la copa de los árboles altos.
Por su tamaño, los saurópodos son los dinosaurios que más llaman la atención, ya que a lo largo de todo el tiempo geológico no han vivido sobre el planeta animales terrestres tan gigantescos como ellos. Como ven, la diversidad entre los dinosaurios fue realmente asombrosa. Parte de la explicación es que al separarse estos dos supercontinentes y aislarse, dieron faunas endémicas, es decir, locales, autóctonas, de modo que con el pasar de los millones de años, los animales del Gondwana resultaron ser muy distintos a los de la Eurasia. Con los mamíferos ha pasado un fenómeno similar, ya que los mamíferos cretácicos de la Eurasia son radicalmente distintos a los mamíferos cretácicos conocidos hasta ahora de Gondwana. La diferencia se centra especialmente en los dientes de estos animales y en hallazgos muy afortunados tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur y especialmente en Patagonia. Estamos en un paraje que se llama La Marga, en el noroeste de la Patagonia, en la provincia de Neuquén. En este lugar tuvimos la suerte de encontrar 6 cráneos de mamíferos completos asociados a los restos postcranianos, que son muy significativos para comprender la evolución de los mamíferos en ese momento geológico. 3 de estos cráneos de Vinceleste neuqueniano los mostramos aquí y se puede ver el estado de conservación satisfactorio que tienen y la asociación con los restos postcranianos que muestra. Estos mamíferos poseían molares relativamente avanzados de lo llamado tipo simetrodonte, o sea, con los molares superiores e inferiores formando triángulos invertidos para lograr una trituración mejor de los alimentos. La oclusión de estos dientes no era así, sino era de este tipo y funcionaba por medio de estos bordes cortantes de los molares inferiores y superiores. Como ven, ya estos mamíferos se perfilaban como los actuales, pero solo aparecían en formas pequeñas, muy parecidas a roedores modernos como las ratas. Pero volvamos ahora a los procesos geológicos que estaban cambiando la faz de la Tierra a lo largo del período Cretácico. Las masas continentales, que se habían mantenido unidas durante el período Triásico, aglutinadas en el gran supercontinente de Pangea, y que durante el Jurásico se separaron en Gondwana al sur y la Eurasia al norte, durante el Cretácico se continuaron resquebrajando en continentes más pequeños que ya se iban perfilando con las formas que conocemos en la actualidad. Este es un periodo muy importante porque marca el desmembramiento definitivo del Gondwana, la separación de América del Sur y África. Esta separación se produjo a través del desarrollo de una cordillera, de una serie de picos actualmente tapados por el mar, que solamente vemos a través de alguna que otra isla oceánica, pero que en sí está formado por el alineamiento de centenares de aparatos volcánicos que han inyectado millones de kilómetros cúbicos de lava, que son las que tapizan actualmente el fondo oceánico entre América del Sur y África. Estos procesos ejercen presiones laterales que empujan a los dos continentes a un ritmo sumamente lento. Los continentes se separan a más de 2 centímetros por año hacia cada lado de la cordillera oceánica. Es decir que África y América del Sur se están separando casi 5 centímetros por año. Esas distancias nos parecen relativamente pequeñas, pero con el correr de los millones de años se han convertido en miles de kilómetros. Por ejemplo, para viajar de Buenos Aires a Sudáfrica hay que volar unas 7 horas a una velocidad de unos 900 kilómetros por hora. Esto significa que la distancia es más de 6.500 kilómetros, o sea que el proceso de separación a 5 centímetros por año llevó más de 120 millones para llegar a lo que es actualmente. Bueno, volvamos ahora a lo que estaba pasando en Patagonia durante el período Cretácico. En el Cretácico de Patagonia hubo 2 grandes cuencas marinas. Una estuvo ubicada en el centro oeste de la Argentina y es la que conocemos como Cuenca Neuquina. La otra estuvo ubicada en la Patagonia Austral y es la que conocemos como Cuenca Magallánica
o austral. ¿Se pueden imaginar una costa como esta del Océano Pacífico, que en esos tiempos estaba muy adentro de la región patagónica actual? Pues así era. Y este hecho está confirmado por muchísimos elementos encontrados en esos lugares, tanto geológicos como paleontológicos. En quebradas como estas, horadadas por efímeros arroyos, quedan aflorando los fondos de aquellos antiguos mares. Y no solo eso, sino que también encontramos acá infinidad de fósiles, como estos amonites y improntas de otros invertebrados, que vivían en los fondos de estos mares, y que además permiten a los científicos datar y entender cómo era esta área que, aunque parezca mentira, estuvo cubierta por muchos millones de años por las aguas del océano. Estas formas de espiral abiertas, pero evolutivas. Qué interesante, esa es una conservación única, ¿no? Pocas veces se conservan esas Sí, partes porque ya internas, en ¿no? este caso, en la parte interna, aquí ves, Sí. aquí está quebrado, Ya está ya quebrado, no es llega muy a dar difícil que toda se la vuelta. conserve. Sí. Durante el Cretácico hubo muchas novedades entre las plantas y los animales, pero es una nueva especie de flora la que le dio a este periodo una atracción muy especial. Las plantas con flores. Para localizar los vestigios más antiguos de flores en Gondwana, vayamos a un remoto lugar de la Patagonia. En un sitio denominado Vaqueró, durante este periodo se ha preservado una flora de una manera realmente excepcional. Lo excepcional de esta flora es que los restos plantíferos se hallan momificados. Momificado significa que los tejidos de las plantas han fosilizado de tal manera que se han preservado sus ultraestructuras de una manera casi tan perfecta como si fuese un vegetal viviente. Ese carácter de excepcionalidad estuvo dado fundamentalmente por las condiciones de sedimentación de la época, donde predominaron lluvias de cenizas volcánicas frías, probablemente originados en centros volcánicos ubicados hacia el oeste. Uno de los rasgos más interesantes de esta flora fósil de Vaqueró es el hecho de que aparecen por primera vez en todo el Gondwana las plantas angiospermas. Las angiospermas son plantas que utilizan flores para su reproducción. El tema de las angiospermas es sensacional porque implica que estas plantas comenzaron a interactuar con insectos polinizadores. Los insectos, al posarse sobre las flores, entran en contacto con el polen que llevan a otras flores a libar de una a otra, facilitando así su ciclo reproductivo. Y el mundo entero cambió su fisonomía con una variedad increíble de formas, perfumes y colores que nos alegran tanto la vida. Antes de esta orgía de color, solo existían bosques de coníferas que con sus variaciones de colores verdes, mezclada con los colores marrones de la tierra y grises de las rocas, daban al paisaje una cierta monocromía. Pero las angiospermas se extendieron en una infinidad de tipos de árboles, arbustos y pastos, que especialmente durante las primaveras dieron al paisaje una nueva y maravillosa coloración. Esto trajo aparejado el desarrollo en los animales de ojos que pudieran captar los colores de las flores y frutos para su alimentación y una gran diversificación de insectos que adaptan sus estrategias de vida a las nuevas condiciones ecológicas. Así pues, las angiospermas como estas son el producto de una variedad infinita de experimentos que los organismos realizaron a lo largo de millones de años
que fueron dando nuevas formas, algunas más exitosas, otras que no lograron sobrevivir. Estos cambios en la naturaleza no implican, sin embargo, un determinismo hacia una meta específica, sino más bien son cambios casuales. Es decir, al producirse un organismo nuevo con ventajas para vivir en el ambiente que lo rodea, este tiende a reproducirse más eficazmente. Como ven, el Cretácico fue un periodo de grandes novedades en la vida sobre la Tierra. Volvamos ahora a esos tiempos remotos, hará unos 150 millones de años, para ver dónde estaban ubicadas las masas continentales sobre el planeta. Detengámonos un poco sobre el continente del Gondwana, que fue tan importante en la historia de la región patagónica. Este supercontinente se había formado por la aglutinación de diferentes trozos o fragmentos continentales en el pasado geológico. Pero ese continente tenía un gran lago interior que estaba caracterizado por un clima tropical y cuyas dimensiones eran realmente extraordinarias. Muy superior, por ejemplo, a otros lagos conocidos, como los que tenemos entre el límite entre Canadá y Estados Unidos. Ese lago fue llenado con sedimentos, esos sedimentos se fueron hundiendo. Ese hundimiento fue posible porque toda la región estuvo sometida a esfuerzos extensionales asociados a la apertura del Atlántico Sur. Aquí, en estratos cretácicos, la corteza terrestre se ha extendido y aquí en el medio se ha caído una cuña, y esta cuña los geólogos la llamamos graben. En este modelo vemos que al ejercer un esfuerzo extensional sobre el sector izquierdo del mismo, se origina una depresión o graben tectónico. Estructuras similares se observan en la cuenca del Golfo de San Jorge. En esta cuenca sedimentaria de origen lacustre existió una gran cantidad de algas. Estas algas fueron lentamente cubiertas por sedimentos muy finos a medida que la cuenca se iba hundiendo. Con el correr del tiempo, los sedimentos ricos en esa materia orgánica se iban compactando. Luego de casi 120 millones de años de hundimiento, los sedimentos afectados por esos gravens han quedado a más de 4.000 metros de profundidad debajo de la superficie. Hoy esos sedimentos, los restos de ese gran lago, están a 4.000 metros de profundidad en este mismo lugar. ¿Qué pasó al irse hundiendo? Bueno, los sedimentos se transformaron en roca y la materia orgánica evolucionó, se fue transformando al calentarse, al irse hundiendo y compactándose, se calentó y se transformó en lo que hoy conocemos como petróleo. Nuestro planeta Tierra está en una actividad constante. Todo se transforma, cambia, evoluciona. Es entonces fascinante comprobar que esas transformaciones a lo largo de los millones de años engendran un nuevo elemento, el petróleo. El petróleo es de origen orgánico, como antiguas plantas que han quedado atrapadas en las profundidades de la Tierra. Estas plantas se transforman en petróleo gracias a las tremendas presiones y temperaturas que deben soportar. Petróleo es una palabra de origen griego, petros, piedra, óleo, aceite. Es una sustancia, es un combustible de origen fósil vegetal que se ha formado por cuestiones de temperatura y de presión a través de muchos millones de años, destilando parte de la materia orgánica vegetal original. Y llega así a nuestros días en forma de un aceite con distinta viscosidad. Para que el petróleo se forme como tal, la materia orgánica necesita ser depositada en una cuenca sedimentaria. Durante la apertura del Atlántico Sur, la Patagonia se resquebrajó y se hundió en parte formando cuencas sedimentarias. Una cuenca sedimentaria se define como una región inestable de la corteza terrestre donde están animadas de continuo hundimiento. Y las mismas cuencas sedimentarias pueden desarrollarse tanto en zonas continentales como en áreas marinas. ¿Qué produce este hundimiento? Imaginemos que en algún lugar del límite entre el magma semiplástico y la corteza se forme un punto más caliente que, como una burbuja, empuja la corteza hacia arriba. Este endemamiento continúa hasta producirse su colapso extensional.
La corteza se desploma, dando lugar al desarrollo de una cuenca sedimentaria. En el Cretácico Medio, hace aproximadamente unos 115 millones de años, luego de la separación definitiva entre América y África del Sur, hubo un importante cambio en el régimen tectónico del continente americano. Con anterioridad, predominaron los esfuerzos extensionales que llevaron a la fragmentación del Gondwana. A partir del libre movimiento del continente sudamericano hacia el oeste, se inicia un intenso régimen compresivo que está asociado a la fricción entre las placas de América del Sur y la del Pacífico. Los estratos, que habían sido depositados en forma horizontal en las cuencas sedimentarias, comienzan a ser plegados por este esfuerzo compresivo. Estos esfuerzos acortan la superficie deformada, originando anticlinales. Aquí tenemos uno de esos pliegues, un anticlinal, y a ambos lados de este anticlinal se repiten los estratos. Con el transcurso del tiempo geológico, la columna sedimentaria va transformándose por efecto de su propio peso, en la medida que se produce un aumento de temperatura de 3 grados por cada 100 metros de profundidad. Esto crea, en esas condiciones, grandes presiones y grandes temperaturas. Esta materia de origen vegetal, que ha quedado atrapada a grandes profundidades, es ahora un elemento semilíquido, fragmentado en infinidad de gotitas en los intersticios de las rocas. Una vez lograda la maduración y transformación de la materia orgánica en hidrocarburos, estos comienzan a movilizarse, a migrar desde áreas altamente comprimidas y profundas hacia áreas de baja presión, mientras reencuentran materiales porosos que lo permitan. Pero si se topan con capas impermeables, como por ejemplo arcillas muy compactadas, allí quedan finalmente atrapadas en lo que denominamos trampas. Son esas trampas las que buscamos para poder localizar y eventualmente explotar el petróleo, elemento que utilizamos como fuente energética extraordinaria. El petróleo fue descubierto promediando el siglo pasado, y en solo estos cortos decenios transformó completamente el mundo, ya que habiendo obtenido por fin un combustible tan potente y con tantas posibilidades de uso, permitió el desarrollo de nuevos medios de transporte y de industrias que en siglos anteriores hubieran sido consideradas ciencia ficción. Nosotros, en cambio, los tomamos como elementos cotidianos. Sin embargo, ya se están buscando nuevos combustibles, nuevas tecnologías, porque tarde o temprano el petróleo se va a terminar. Es un recurso limitado dentro de la Tierra. Si bien la formación del petróleo se remonta a tiempos muy anteriores al Cretácico, en la Patagonia se relaciona con este periodo en que hacen su aparición por primera vez las angiospermas. Bien, sigamos ahora con lo que estaba pasando en Patagonia durante el periodo Cretácico. Recordemos que Patagonia formaba parte del gran supercontinente Pangea, que en este periodo estaba en franco desmembramiento, con América del Sur separándose paulatinamente del África. La temperatura media de la Tierra durante el Cretácico era 6 a 12 grados centígrados superior a la actual. Y no había por ese entonces casquetes de hielo sobre los polos, como los que existen actualmente. Este clima tan cálido producía mucha precipitación, por lo que las condiciones ambientales eran muy propicias para el crecimiento de las plantas que servían de sustento a los grandes animales cretácicos. En este lugar del noroeste de la Patagonia Argentina hemos encontrado los restos de un dinosaurio saurópodo, esos grandes dinosaurios herbívoros, que felizmente se ha conservado gran parte de su esqueleto. Se trata de un ejemplar realmente excepcional, en el cual la distinta posición de las piezas guarda relación con la situación original del animal.
y reúne una serie de materiales muy diagnósticos que nos sugieren que se trata de una familia totalmente nueva o desconocida. Los materiales extraídos del Chocón han sido traídos al Museo de la Universidad Nacional del Comahue. Aquí los bloques conteniendo las piezas fósiles han sido limpiadas por personal técnico y ha demostrado tener un gran valor, principalmente porque hemos encontrado del 85 al 90% del animal. Esto es muy raro entre los dinosaurios hallados, ya que siempre se encuentran pocos restos. En este caso, el material comprende desde la última vértebra de la cola hasta prácticamente la cabeza entera. Pero hubo otras cosas interesantes que se hallaron en los trabajos de campo. Una de ellas, muy interesante, que hemos tenido la suerte de comprobar aquí, se refiere a las piedras gástricas que ayudaban a la función digestiva y que en este caso las hemos encontrado exactamente entre medio de las costillas abdominales. Estas piedras servían para ayudar a triturar, a macerar los alimentos. La componente principal es cuarzo, ¿no? Son rocas bien ácidas, bien duras, ¿no? Que resisten a los jugos gástricos de estos animales, ¿no? Mucho más que si fuera una piedra calcárea. Claro. Una piedra calcárea se disuelve en poco tiempo. Claro. Del estudio de este animal hemos comprobado que presenta grandes similitudes con otros materiales muy fragmentarios hallados en Marruecos y en Níger del continente africano. Una de las piezas más llamativas de este ejemplar es que se ha conservado el cráneo, al cual, si bien le falta todo el extremo anterior, que tendría el tamaño del cráneo de un caballo actual, se ha conservado gran parte de la parte posterior, e inclusive se han conservado perfectamente bien las órbitas, las cuales están constituidas por materiales muy delgados y que felizmente se han conservado. Aparte, tiene como importancia de este animal es que la articulación con el cuello estaba dirigida hacia abajo, cosa que no ocurre en otro grupo de saurópodos, los titanosaurios, que habitaron América del Sur, cuya articulación se encontraba o estaba dirigida hacia atrás. Los dinosaurios saurópodos desarrollaron diversas adaptaciones para alivianar el esqueleto, especialmente en la columna vertebral. En el caso de los titanosáuridos, esta adaptación se dio por el desarrollo de celdillas muy amplias en el centro de los cuerpos vertebrales y en todas las partes macizas de la vértebra. Otra particularidad muy interesante de estos grandes saurópodos era la construcción de sus vértebras caudales, que poseían la parte posterior muy convexa y la parte anterior con una gran concavidad, lo cual representaba una adaptación especial para que la cola tenga una gran resistencia cuando estos animales se erguían sobre sus patas traseras, usando la cola también para sostenerse a la manera de un trípode. Esto podemos compararlo con la jirafa de nuestros días, que tiene habilidades parecidas, aunque es un ejemplo modesto de adaptaciones especiales, si lo comparamos con las extraordinarias adaptaciones de los gigantescos saurópodos. Los dinosaurios titanosáuridos se reproducían a través de huevos de forma esférica que disponían en el suelo ligeramente excavado, en nidadas de hasta una docena de huevos, a veces agrupados muy próximos entre sí. Una característica excepcional observada en este dinosaurio es la presencia de una armadura dérmica que protegía seguramente gran parte del cuerpo de este animal, constituida por pequeños huesecillos que estarían incluidos dentro de la piel. Además de estos huesecillos, existían unas placas óseas de mayor tamaño que probablemente estaban dispuestas sobre la parte axial del esqueleto en una hilera doble o simple. El Saltasauro fue un titanosauro de un tamaño más bien pequeño, digamos proporcional al hombre. Pero en esta especie hubo animales tan gigantescos que son difíciles de imaginar. En Patagonia se han encontrado huesos tan gigantescos como los más grandes en todo el planeta en sedimentos del Cretácico tardío.
Aquí estamos frente a afloramientos de la formación Río Colorado, que ha brindado una variada, interesantísima fauna de vertebrados de mediano tamaño y de gran porte como los Antartosaurus. Uno de estos hallazgos sensacionales consiste en dos enormes fémures de 2,35 metros, correspondientes a saurópodos gigantescos que debieron ser hasta la cadera de una altura de aproximadamente 5 metros, y la cabeza de estos animales debió estar a unos 9 metros de altura. Este tamaño es completamente distinto a este gran saurópodo del Jurásico de América del Norte, que tiene la cadera a unos 3 metros de altura. Siempre resulta difícil imaginar animales tan grandes. De modo que cuando vi esta reproducción de un saurópodo cerca de Palm Springs, en California, se me ocurrió utilizarlo para que tengan ustedes una idea de la magnitud de estos animales. El estudio de la circunferencia de estos grandes huesos ha permitido determinar el peso corporal de estos animales, y en este caso se ha determinado que estos grandes dinosaurios pesaban aproximadamente 40 toneladas. 40 toneladas. ¿Se imaginan lo que es eso? Por ejemplo, equivale al peso de 6 elefantes. Y su talla era tal que habían logrado alcanzar frutos y brotes ubicados a más de 10 metros de altura. Esto les daría ventajas sobre otros animales que no lograban llegar tan alto para competir por la misma comida. Pero para sobrevivir, otro elemento importante es la defensa frente al enemigo. Para defenderse de los dinosaurios carnívoros, los herbívoros debieron desarrollar defensas óseas, como lo hizo, por ejemplo, Stegosaurus con estas placas todo lo largo de su columna vertebral. O ornamentos espectaculares con placas que les cubría el cuello, que era la parte más expuesta de la columna vertebral. Y toda esta gran masa ósea, desde luego, producía el agrandamiento de la cabeza de estos grandes herbívoros. Aquellos que no se protegían con defensas en sus cuerpos debían tener buenas piernas para correr en caso de peligro. Y esto es lo que sucedió con algunos dinosaurios herbívoros muy ágiles que se movían en grandes manadas, como lo hacen hoy en día algunos herbívoros de las sabanas africanas. Los carnívoros, por su lado, fueron animales mucho más pequeños que los saurópodos, muy ágiles y generalmente bípedos, es decir, se movilizaban sobre las patas traseras, erguidos. Y por su gran movilidad no necesitaban de protecciones de osamenta ni cuernos especiales. El carnívoro más grande de todos fue sin duda Tyrannosaurus Rex, un dinosaurio del hemisferio norte que poseía mandíbulas asombrosas. Fíjense cómo las extremidades superiores eran mucho más reducidas que las posteriores. Bueno, pues en Patagonia vivió un dinosaurio carnívoro con características similares al tiranosaurio, pero de un tamaño menor. Se lo conoce como Carnotaurus. Un descubrimiento extraordinario se realizó en Patagonia en 1984. Fueron descubiertos los restos de un dinosaurio carnívoro totalmente articulados y con una buena porción de la impresión de la piel conservada. Este animal se caracteriza por poseer dos cuernos frontales muy gruesos, muy bien desarrollados, que lo diferencia totalmente del resto de los dinosaurios carnívoros de otras partes del mundo. Además, la reducción de los miembros anteriores es tan marcada que ha excedido completamente el grado de reducción del miembro anterior de otros dinosaurios como Tyrannosaurus, por ejemplo. Carnotaurus es un animal carnívoro muy ágil, de patas largas, seguramente
de un desplazamiento muy veloz y con una morfología de las vértebras del cuello totalmente distinta a lo que se conoce de otros dinosaurios. Pero no siempre se tiene la suerte de hallar los huesos fosilizados de animales que se extinguieron hace tantos millones de años. En esta región del río Limay se han encontrado magníficas huellas de un gran dinosaurio que posiblemente se asemejaba a Iguanodon del hemisferio norte y que por el tamaño de sus huellas suponemos que pesaría alrededor de 5 toneladas. De este enorme animal no se han encontrado hasta ahora sus restos óseos en toda Patagonia, pero las huellas son indicadores muy elocuentes de su presencia. Los dinosaurios son tan espectaculares y fascinantes que nos olvidamos de otros habitantes del Cretácico que también poblaban el mundo y cuyos descendientes han llegado hasta nuestros días. Por ejemplo, los cocodrilos, que los hubo y los hay, de los más diversos tipos y de los tamaños también muy variados. Estamos en la parte inferior de la formación Río Colorado, que ha brindado una cantidad enorme de fósiles de mediano tamaño, diversos animales de pequeña talla, especialmente cocodrilos, como el caso de estos restos que vemos acá, que se tratan de huevos de cocodrilos, muy abundantes en estos afloramientos, fuertemente erosionados por el viento del sudeste que azota estas lomadas de la formación Río Colorado. Estos son yacarés, el cocodrilo americano, que si lo comparamos con los africanos y asiáticos es bastante pequeño. Pero en el Cretácico hubo formas muy pequeñas, casi como la iguana de hoy. Los cocodrilos cretácicos de América del Sur fueron muy distintos a los cocodrilos de la misma época del hemisferio norte. Estos cocodrilos, reunidos en una agrupación que se conoce con el nombre de notosuquios, incluían una serie de formas distintas, generalmente con cráneos altos. El nombre de notosuquio tiene dos términos. Suquio, por un lado, significa cocodrilo, y noto se refiere al sur. Es decir, es un término que se le aplicó a aquellos cocodrilos que vivían en el continente austral. El hocico de estos cocodrilos era muy particular, ya que era muy corto y alto, y la fila dentaria estaba muy adentro, o sea que indica la presencia de mejillas para que mientras masticaban el alimento no se derramara. Por el contrario, los cocodrilos del hemisferio norte se caracterizan por tener un hocico bajo, largo, con una fila dentaria larga también y con los dientes ubicados en el costado lateral del cráneo. O sea que en este caso eran animales que tomaban la presa y la tragaban rápidamente. Indudablemente en esta región durante el Cretácico reinaron condiciones climáticas mucho más cálidas que actualmente. Esto está atestiguado por la presencia de reptiles fósiles en estas formaciones, ya que la distribución areal de los reptiles actuales, y por extensión también de los fósiles, está limitada por la isoterma de 10 grados centígrados del mes más frío. Esta isoterma se hallaba durante el Cretácico muchísimo más al sur que actualmente. Mientras tanto, y a medida que se iba abriendo el océano Atlántico, separando a los continentes de África y América del Sur, iba invadiendo el agua en las brechas cuyos bordes ahora se transformaron en playas atlánticas. Es interesante notar además que durante este periodo geológico el nivel de las aguas oceánicas subió notablemente sobre todos los continentes. ¿Cómo es posible que esto ocurra si en realidad el volumen de las aguas sobre el planeta se mantiene constante? Una
Una de las posibles explicaciones del avance de los mares sobre los continentes reside en las dorsales centroceánicas. ¿Qué pasa en estas cordilleras oceánicas? Se produce gran cantidad de material volcánico. Ese material volcánico desplaza el agua de los fondos oceánicos, el agua es trasladada hacia los continentes y los continentes son inundados con ingresiones marinas. Hay una relación directa entre la actividad de las dorsales centroceánicas con las ingresiones que se registran en los continentes. Esta invasión marina sobre gran parte de Patagonia produjo una disminución de los hábitats para las faunas terrestres y un incremento notable del hábitat de los animales marinos. Sedimentos de este tipo se depositaron en la mayor parte de Patagonia y corresponden a depósitos marinos que cubrieron y persistieron durante unos 15 millones de años y donde se encuentran restos de plesiosaurios y otros organismos marinos. Los plesiosaurios fueron grandes carnívoros que predaban evidentemente sobre los peces acorazados de aquella época y particularmente sobre otros reptiles marinos. Estos huesos corresponden a fragmentos de un esqueleto de plesiosaurio y se ven algunas piezas interesantes, este fragmento de vértebra muy bien conservado y diversas piezas de las aletas natatorias, falanges principalmente. Y acá tenemos el esqueleto armado de un plesiosaurio. Miren qué forma hidrodinámica y el tamaño de este animal. Más al oeste, en la provincia del Chubut, en rocas del Cretácico tardío, se encontró este peculiar plesiosaurio de cráneo bajo y de gran cantidad de diminutos dientes. Este plesiosaurio le ha planteado a los paleontólogos la duda de a qué familia pertenece y fundamentalmente qué tipos de hábitos alimenticios tenía. Se hace difícil creer que hayan existido animales tan extraños. Y ahora, recapitulemos un poco. Después de una relativa calma geológica durante el Paleozoico y principios del Mesozoico, ya para el Jurásico el supercontinente Pangea se empezó a desmembrar y esto trajo aparejado muchos problemas. Por ejemplo, se sabe que el clima del Mesozoico fue muy parejo, muy uniforme y cálido en todo el globo. O sea, la uniformidad climática es una de las características de esta era. Precisamente esa uniformidad comienza a romperse a los fines del Cretácico. Cuando el mar de Tetis era un mar mediterráneo y ocupaba una posición ecuatorial, funcionaba como un calefactor para el planeta. Pero cuando empezó a avanzar hacia el oeste hasta conectarse con el Océano Pacífico, tuvo lugar la aparición de corrientes oceánicas. Y eso tuvo una importancia muy, muy grande. Y es muy importante porque de un clima uniforme comenzamos gradualmente a pasar a un clima cada vez más frío. Estos cambios climáticos son los que permitieron una expansión y una diversificación de las plantas con flores denominadas angiospermas. A su vez, esa diversificación permitió la diversificación de los insectos polinizadores, los que a su vez permitieron una diversidad de sus depredadores, los mamíferos insectívoros. Es en este momento de la historia geológica que los mamíferos ya se parecen bastante a las formas actuales. Y esto lo sabemos porque se han encontrado vestigios muy concretos de su existencia. Se ha encontrado en esta pequeña localidad del noreste de Patagonia una variedad de restos de mamíferos del Cretácico superior de hace unos 73 millones de años. Estas son las primeras evidencias que nos demuestran qué tipo de mamíferos existieron durante esa época en América del Sur y muy probablemente en Gondwana, y que demuestran que los mamíferos del Cretácico superior de América del Sur han sido totalmente distintos a los que se encuentran en la misma época en la Eurasia.
Ha sido necesario un trabajo muy cuidadoso para poder encontrar estos pequeños restos de mamíferos de esta localidad. El concentrado de sedimentos que se trae del campo se lo revisa minuciosamente en el museo y se debe separar de la roca las pequeñísimas piezas óseas de los microvertebrados, especialmente los molares de mamíferos. Para estudiar estos dientes, que son tan diminutos, se han hecho estos modelos muy agrandados. En el hemisferio norte se ha documentado la presencia de mamíferos llamados tribofénicos, provistos de dientes con caracteres muy especializados para una masticación muy eficaz, muy triturante. En Gondwana, por el contrario, los mamíferos conocidos en el Cretácico superior son de un tipo muy distinto a los tribofénicos, y aunque poseen denticiones muy derivadas, muy avanzadas, corresponden a un linaje de mamíferos totalmente distinto. Esta información es muy importante, ya que nos permite pasar de una hipótesis a un hecho, por cuanto el aislamiento de las faunas continentales de la Eurasia y Gondwana está muy bien reflejado en los caracteres de las faunas de ambos supercontinentes. Este prolongado aislamiento, de aproximadamente 70 millones de años de duración, finalizó en el Cretácico superior al unirse América del Sur con Centroamérica y probablemente África con el sur de Europa. Esta conexión fue muy breve en términos geológicos, pero fue suficiente para que un grupo de mamíferos del hemisferio norte, que ya se estaban perfilando como los ungulados, es decir, caballos, corredores herbívoros, pasaran por este puente a América del Sur hará unos 68 millones de años atrás. Y mientras estos intercambios faunísticos ocurrían, se estaban gestando grandes cambios climáticos que habrían de tener una importancia fundamental en la vida sobre el planeta. Después del largo tiempo de uniformidad climática durante la era mesozoica, se instalaron a fines del Cretácico condiciones de clima más frío, y con esto una clara zonación climática entre zonas cálidas ecuatoriales y zonas más frías polares. Los cambios climáticos impusieron nuevas situaciones, un nuevo escenario que ya no era más apto para los que habían sido los elementos dominantes hasta ese momento, los reptiles y fundamentalmente los dinosaurios. Al finalizar el Cretácico, la fauna de dinosaurios y muchos de los grupos asociados a los dinosaurios se extinguieron, tanto en las regiones emergidas de Patagonia como en el resto del mundo, en forma relativamente sincrónica. Hasta el momento no se han logrado explicaciones satisfactorias para comprender la extinción de estos grandes grupos de vertebrados en todo el mundo. Se ha pensado que la zonación climática que comenzó a definirse a fines del Cretácico habría afectado los hábitats. Se ha pensado que el surgimiento de los mamíferos pudo afectar la reproducción de estos animales, y más recientemente se ha pensado en el efecto catastrófico de un meteorito que habría acarreado un invierno muy prolongado en el planeta. Pero ninguna de estas hipótesis ha satisfecho la curiosidad de los científicos, y lo cierto es que los dinosaurios se extinguieron para siempre y su lugar fue ocupado por una variedad enorme de mamíferos. De esta manera hemos terminado con la extraordinaria era mesozoica, con la terrible catástrofe que ocurrió en forma global hace unos 65 millones de años. En el capítulo que viene comenzaremos la era cenozoica, en la que los mamíferos se han desarrollado plenamente, y entre ellos reconocemos los remotos orígenes de nuestra propia estirpe, la de los primates.
Los esperamos entonces acá para esa ocasión. A lo largo de este cuarto programa, veremos cómo los movimientos de las masas continentales terminaron por desintegrar completamente al supercontinente Pangea. Y cómo los dinosaurios alcanzaron tamaños sorprendentes a lo largo del tercer y último periodo de la era mesozoica, el periodo Cretácico. Como hemos visto en el capítulo anterior, se ha deducido que el clima en Patagonia era cálido, húmedo y hasta tropical. Claro que hoy en día gran parte de la Patagonia es un desierto, como acá, por ejemplo, a orillas del río Chubut Medio, en que la erosión ha dejado al descubierto estas capas sedimentarias muy características del Cretácico en la Patagonia. Antes de finalizar el periodo Jurásico, el mar se retiró grandes grupos de animales por razones aún desconocidas. Durante el Cretácico se mantuvo la gran separación geográfica entre los dos supercontinentes, el de la Eurasia en el norte y el de Gondwana en el sur. Ese aislamiento se habría producido en el Jurásico Medio al separarse la Eurasia del Gondwana, habiendo avanzado el mar de Tetis hacia el oeste hasta conectarse con el Océano Pacífico. Al aislarse estas dos enormes masas continentales, sus faunas tomaron rumbos evolutivos distintos, de modo que con el pasar de los millones de años, los animales de la Eurasia resultaron ser muy distintos a los de Gondwana. Los descubrimientos recientes de Patagonia nos han permitido reconocer esta evolución diferencial. Así, en la Eurasia fueron los ornitisquios que desarrollaron una variedad
Nos encontramos acá nuevamente en el cuarto capítulo de la serie sobre la historia geológica y paleontológica de la Patagonia a lo largo de unos 400 millones de años. En los primeros programas hemos visto cómo la fisonomía del planeta cambió con ejemplos registrados en Patagonia, provocado por los movimientos de las masas continentales y extraordinarias convulsiones volcánicas. También hemos visto cómo los organismos se fueron desarrollando a lo largo de los millones de años para conformar la extraordinaria fauna de dinosaurios y otros animales ya extinguidos que poblaron esta región cuando su clima era mucho más benigno. De la cuenca neuquina, y se depositaron centenares de metros de sedimentos rojos y verdes continentales, y la geografía de toda América del Sur cambió drásticamente. Durante el período Cretácico se produjeron repetidas transgresiones y regresiones del océano sobre los continentes, aunque aquí en la Patagonia mediterránea hubo relativa calma. Estas formaciones cretácicas tan características, con sus estratos paralelos, nos muestran una relativa tranquilidad durante el Cretácico temprano. Estas capas se hallan distribuidas desde el norte de la Patagonia hasta el macizo del Deseado. Corresponde a una cuenca sedimentaria que se formó ante un régimen extensional, donde sus estratos se fueron hundiendo lentamente, lo que permitió preservar su rica fauna y la variada vegetación que se desarrolló en este periodo. La vida durante el Cretácico tuvo una diversidad sin precedentes, y al final de este periodo hubo una extinción de varios